Los voy a presentar a los muchachos. Ya conocen más o menos las modalidades del taller. Por las dudas se las recuerdo. Las cosas básicas como no fumar, no comer, mantener los celulares apagados. Y bueno, los chicos van a hacer una presentación entre los dos. Les pedimos que no se extiendan de 20 minutos para después poder intercambiar entre todos sobre los comentarios que hagan. Primero se va a presentar Leonel Cariñano, que es ingeniero agrónomo y gerente técnico de desarrollo de zona núcleo de Sursem, ¿no? De zona sur de Sursem. Adelante. Bueno, buen día. Bueno, lo que vamos a ver en esta presentación es, como lo dice el título, Sursem y su evolución en las redes de maíz. Un poco la idea es ver, primero una introducción para dejar en claro cuál es la importancia de las redes y cuál es la información disponible y la información que generan las redes. Después ver algo de Sursem en las redes de maíz. Después vamos a tocar cuál fue el criterio de análisis. Y después vamos a ver resultados de redes de maíz temprano y de maíz tardío. ¿Cuál es la importancia de las redes de maíz o por qué las empresas participamos en las redes oficiales de maíz? Bueno, es una herramienta muy importante para la toma de decisiones y generan información principalmente para productores, para asesores y para las empresas. Otro punto a tener en cuenta y que es importante de las redes de maíz es la diversidad de ambientes. Exploran diversos ambientes en macroregiones. Cada red maneja un paquete tecnológico específico establecido por esa red. En algunos casos puede ser micro cuando tratan de explorar algo más de tipo potencial o algo más símil producción o a nivel de, más similar a lo que pasa a nivel de lote en lo que son las redes de franja. Y otro punto, de las redes de maíz participan la gran mayoría de los semilleros del mercado. Nuestros objetivos al participar en las redes. Bueno, por un lado nos ayuda a sumar información con respaldo oficial, es decir, es información que se suma a la información que nosotros generamos en forma particular con nuestra propia red de ensayos. Nos genera vinculación con organismos que generan información, como será Presid, como puede ser CREA, como puede ser INTAS o universidades. Nos da la posibilidad de mostrar productos comerciales y productos precomerciales antes que los productos estén en la calle. Y nos permite comparar nuestros productos con productos de la competencia para evaluar de algún modo la performance. ¿Cuál es la información que nos brindan las redes? ¿O cómo brindan la información? Esto va a depender un poco de cada red. En general, los datos que presentan tienen que ver con rendimiento, con humedad, con peso de mil, características de fenología. Esto va a depender bastante de cada red particular. Esto es una salida típica de una red de ensayos. En este caso, esta es la salida de una localidad. El puntero está por acá. Esta es la salida de una localidad del INTA Balcarce, donde vemos datos en el encabezado, datos de manejo. Después en la tabla vamos a ver datos de fenología, datos de densidad de siembra, datos sanitarios, en este caso de roya, aspectos fenotípicos de los híbridos, como ser altura o inserción de espiga, datos de rendimiento, y en este caso tiene anexo la significancia estadística. Esto es una salida modelo de lo que puede ser una red de ensayos. Esta es otro tipo de salida de red. En ese caso veíamos una localidad individual. En este caso vemos lo que puede ser una salida de la salida final de una red. En este caso vemos una matriz balanceada. Balanceada porque lo que vemos son todos, o sea, un grupo de híbridos que están en todo este grupo de ambientes y los resultados promedios de cada localidad. Esto es más un cuadro resumen, digamos. Es otro modo de presentar la información o otro modo en el cual las redes muestran los datos. Ahora Héctor les va a mostrar un poco
cuáles fueron los criterios que tomamos en cuenta para el análisis, y después vamos a ver un análisis bastante resumido de algunas redes. Bueno, buen día, ¿se escucha ahí? Bueno, la parte que continúa de la presentación, en principio queremos mostrar cuál es un poco la estrategia de incorporación de materiales a las redes. En este caso hay un resumen del último año de participación en redes de siembra temprana, y luego vamos a ver la de siembras tardías, un poco para que ustedes observen cuál es el criterio. Nuestro híbrido que está en nuestro portfolio como liderando el top de los híbridos es el 566. La estrategia es poder testearlo o evaluarlo en todas las redes. Nosotros las redes, como dijo Leo, la utilizamos no solamente para generar información y mostrar los productos, sino también para reforzar un poco los datos que nosotros tenemos en nuestra red de evaluación propia de ensayos. Entonces, el 566 lo vemos desde hace 4 campañas que están en distintas redes nacionales como un material que es destacado, pero el resto de los materiales que figuran ahí también tienen una estrategia de poder mostrarlo en función de un determinado posicionamiento. Es otro tipo de estrategia y se piensa y se decide en qué red se participa para luego posicionarlo. Si pasamos a las redes de tardía, el mismo criterio, digamos. La idea es mostrar los productos y ver cuál es su posicionamiento en las distintas redes. Como ven ustedes ahí, prácticamente estamos participando en todas las redes que son CREA, INTA y algunas redes puntuales como AFA, PRESID y algunos otros referentes. La idea también es que podamos participar en todas las zonas productivas de maíz y poder tener resultados con redes oficiales. Vamos a hablar en esta presentación exclusivamente del el 566, dado que lo tenemos comparado durante 4 años en distintos ambientes y en todas las redes nacionales. El perfil que surge del 566, no solamente por su participación en redes de hace 4 años, sino también por la red de Sursen, es que tiene este perfil de producto. El perfil lo estamos resumiendo en el eje X se indica el promedio del ensayo, la cantidad de kilos que rinden los ensayos y cómo rinde el 566. En este caso claramente se observa que el perfil del producto es que a medida que los ambientes son mejores, se despega o se diferencia mucho más de lo que son el promedio del ambiente. Y en ambientes más bajos no desentona, digamos, que sigue estando por arriba del promedio del ambiente. Esto lo hace un material muy versátil para las distintas zonas productivas. Estos son datos de las redes sumados a los datos que poseemos nosotros. ¿Qué vamos a presentar en el análisis de esta presentación? Decidimos tratar de barrer todo el país con las distintas zonas y tratando de abarcar las redes más representativas. En este caso hemos seleccionado algunas redes de distintas zonas. En el caso de zona núcleo seleccionamos la red CREA Sur de Santa Fe y el INTA Oliveros. Con eso estaríamos barriendo todo lo que es zona núcleo. Después, en la zona centro, vamos a tomar la red del CREA Centro de Córdoba. Para el caso del oeste vamos a analizar la RIPSO y para el caso del sur o el sudeste vamos a analizar la red de Balcarce, todas estas en una situación de siembras tempranas. Para el caso de siembras tardías vamos a mostrar el CREA Norte de Córdoba sumado al INTA de Jesús María, que tienen metodologías similares y las localidades son fáciles de poder ponerse juntas en las dos redes, dado que tienen la misma metodología de trabajo.
¿cómo vamos a mostrar los datos o cuál fue nuestro criterio de análisis? Nosotros, como mencionó Leo, lo que hacemos es primero hacer un 100% balanceado. En este caso nosotros vamos a mostrar datos sin estimación, o sea, lo que hacemos es que todos los híbridos estén en todas las localidades para que pueda ser comparado. Aquel híbrido que no está en alguna localidad no se lo saca del análisis y no se lo compara. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de evaluar distintos años y hay distintas estrategias de las empresas para incorporar híbridos a las redes. Entonces, muchas veces un híbrido está un año y al año siguiente no está, o en otros casos, como se menciona más abajo, y lo voy a explicar un poquito más, va cambiando los eventos. Entonces, hace difícil poder tomar, cuando uno quiere hacer un análisis de años, poder tomar más de muchos híbridos. La prioridad fue tomar la mayor cantidad de híbridos y la mayor cantidad de localidades posible. Otro criterio para sacar localidades es aquellas localidades que tienen un coeficiente de variación muy alto, como por ejemplo tomamos nosotros un rango del 15%. En lo que les comentaba, lo que vamos a analizar es en función de la base genética o raíz genética. Porque, por ejemplo, el 566 ingresó a las redes en la campaña 11-12 como MG. A la campaña siguiente estaba como MGRR. Posiblemente ya en esta campaña, que se aproxima a la siembra, lo tendremos en BT Pro. Entonces, en rigor de verdad, termina siendo la misma base genética, pero también siendo estrictos serían híbridos distintos. Para el caso del análisis, tomamos 566 como base genética, independientemente si tiene un evento o no. Y después la idea de mostrar en esta presentación es no solamente el dato de un año, sino el dato de al menos 2, 3 y en algunos casos vamos a mostrar de 4 años de datos. Esto da una fortaleza porque el año es una variable importante que condiciona siempre los rendimientos. Normalmente lo que se presentan cuando uno quiere comparar materiales es a la comparación de apares o una regresión de comparaciones de apares, la típica, ¿no es cierto?, donde tenemos dos híbridos en color verde y en color rojo y la línea punteada que es el ambiente. Cada una de estas regresiones tiene una ecuación que está determinada en algunos por un B que puede ser mayor a 1 o menor que 1. En el caso de la línea verde tenemos claramente que son materiales que están por arriba del ambiente y que tienen una pendiente mayor a 1, mientras que los que están por debajo del ambiente, la pendiente es menor que 1. El ambiente, que es la línea punteada, tiene un B igual a 1. Esto significa que cuando el ambiente es de 7.000 kilos, también rinde 7.000 kilos el híbrido. ¿Se entiende? Esto lo único que nos permite es comparar dos materiales. Para el caso de la presentación, lo que a nosotros nos interesa es poder mostrar un grupo de materiales comparados. Entonces, para el caso del CREA Sur de Santa Fe, nosotros logramos balancear durante 3 años 12 híbridos en 25 localidades. Esta es la tabla resumen. El gráfico de salida, donde vamos a comparar todas las redes, va a ser de este estilo, donde el eje X y el eje Y se cruzan en la pendiente 1 del ambiente y el promedio del ambiente de toda la red. Entonces, todos aquellos híbridos que estén a la derecha del eje Y son los híbridos de mayor potencial o los híbridos que rinden por arriba de la media de los ensayos. Mientras que los que están a la izquierda son híbridos que rinden por debajo del promedio del ambiente. Entre las líneas de puntos, lo que graficamos es la estabilidad, más o menos el 5% de la pendiente 1. Significa que todos estos híbridos que están dentro de esas dos líneas punteadas son los que son más estables. Y después, a medida que nos vamos saliendo de esos cuadrantes, tenemos las distintas variantes de inestabilidad. Por ejemplo, si estuviéramos acá, estaríamos con un híbrido inestable con alto potencial, por ejemplo. Mientras que acá sería la inversa. Otra red también de zona núcleo. En este caso
se comparan 3 años, 8 híbridos y 32 localidades. Esta es una red donde participan también la mayoría de los semilleros y la misma metodología. En este caso vemos que el 566, como en la slide anterior, sigue estando dentro del potencial de rendimiento. Si miramos el eje donde se corta la línea del ambiente, en el caso anterior está bueno ver que para el CREA Sur de Santa Fe los promedios de rendimiento rondaban los 11.000 kilos. En el caso del INTA Oliveros, el promedio de los 3 años está en 10.455 kilos. Y digamos, estamos en un ambiente de alto potencial, donde habíamos dicho al inicio, el perfil del híbrido 566 es donde se destaca en estos ambientes, en ambientes de alto potencial. Seguimos un orden de presentación porque las otras redes las va a presentar Leo. Yo en este caso vamos a cortar y vamos a pasar a la tardía. En el caso de tardía, seleccionamos estas dos redes, la del CREA Norte de Córdoba y la de Jesús María, teniendo en cuenta que es un ambiente de tardía con la máxima presión de enfermedades y también con presiones de espodóptera. Entonces, digamos, se genera un ambiente de alta presión que es importante para poder caracterizar a los distintos materiales. En este caso, volviendo un poco a repasar cómo miramos el gráfico, bajamos los rindes de temprana a tardía, si bien estos son buenos ambientes, a 8.343 kilos en el promedio de los 2 años. Acá estamos comparando 15 híbridos y 10 localidades. Si no lo dije en los cuadros anteriores, pero digamos, todos los híbridos que se ubican en este sector serían los híbridos de comportamiento medio. O sea, son los híbridos que no sobresalen, pero que tampoco se caen en cuanto a rendimiento. En este caso vemos que el 566 de tardío, o en estas dos redes de tardío, sigue estando por arriba de la media del ensayo, aunque ya no se ubica en este caso en el grupo de los más estables. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un material MG contra la comparación de muchos materiales que están en versiones BT Pro o Power Core, que pueden tener alguna incidencia, y a su vez las presiones de tizón también son importantes y que juegan su papel. Más allá de eso, lo que queremos remarcar en estos dos extremos del CREA Sur de Santa Fe e INTA Oliveros versus una tardía es ver el potencial de rendimiento. En los ambientes altos el híbrido responde y en potenciales con presión de enfermedades también el híbrido se comporta dentro de los de mayor rendimiento. Ahora va a seguir Leo. Bien, de las de zonas, de lo que sería la zona sur, que es por ahí la zona en la que trabajo yo, lo que vamos a ver es CREA Centro, que es de la zona de Río Cuarto, de Río Cuarto hacia el norte para Río Tercero, hasta Río Tercero. Después vamos a ver algo en el oeste y algo del sur de la provincia de Buenos Aires, del centro hacia abajo. En lo que es las CREA Centro de Córdoba, acá nosotros en el análisis lo que hicimos, al igual que en los otros, balanceamos las matrices, logramos tener todo ese grupo de híbridos a lo largo de 4 campañas, la que sería cosecha 2012, cosecha 2013, cosecha 2014 y cosecha 2015. Bueno, acá lo que vemos es lo mismo que veíamos en los otros gráficos. Acá vemos el promedio general, digamos, de todos los ensayos. Estas son el promedio de todas las localidades y todos los híbridos participantes en la red esa, digamos. Sería como el histórico de la red, con un promedio de 8.800 kilos y la ubicación del 566. Caracterizándose un poco, o consolidándose la información que veníamos viendo, como un híbrido que rinde por encima del promedio, está dentro del grupo de los más rendidores, y con respecto a estabilidad es un híbrido que está por encima, con una pendiente muy cercana a 1, con lo cual habla muy bien de la estabilidad, y un poquito superior, con lo cual lo que muestra esto es algún tipo de interacción con ambientes de muy alto potencial. Es decir, seguramente si empezamos a ver las localidades, vamos a ver que hay alguna localidad donde rindió, una localidad que el promedio de la localidad fue muy bueno,
un muy buen ambiente, y justo en esa localidad el híbrido se destacó. Por eso, digamos, está por encima de 1. Ahora vamos a ver, esto es INTA Balcarce. En el caso de INTA Balcarce, esta es una red de microparcelas. Esta es una red que toma toda la zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires, desde la cuenca del Salado hacia el sudoeste. Incluye toda la zona de Balcarce, Tandil, pero llega hasta Coronel Suárez. En redes de microparcela, dentro de lo que son INTAs y algunas chacras experimentales de la provincia. Bueno, en este caso se agrupó una buena cantidad de híbridos porque se sumó una buena cantidad de años, y los híbridos que participan en general es un número bastante elevado. En este caso, por ahí quizá no hay que tener en cuenta quizá tanto los rendimientos brutos, sino hacerlo más en términos relativos, teniendo en cuenta que es una microparcela y siempre tiene rendimientos un poquito más altos de lo que se puede ver en el campo, pero es importante verlo en términos relativos, como si esto, digamos, simplemente saber que esto es la media y que algo estuvo por encima de la media o por debajo, sin poner tanto énfasis en los kilos. Entonces, acá tenemos una media general de las últimas 2 campañas. En este caso fueron solamente 2 campañas para no eliminar tantos materiales, con un promedio de 10.600 kilos, y el material en este caso otra vez expresa muchísimo su potencial, destacándose dentro de los más rendidores, bien hacia la derecha, y otra vez muestra esto de la estabilidad, digamos. Está dentro del rango de los más estables, dentro de esta línea punteada, y otra vez esta particularidad de mostrarse muy bien en ambientes buenos. Esta es la red del oeste de la provincia de Buenos Aires. Toma, digamos, de la zona de 9 de Julio hacia el oeste, y de Pehuajó un poco hacia el sur. Toma, digamos, ambientes bien del oeste arenoso y algunos ambientes con tapto para el lado de Lincoln y algo de suelos más francos para el lado de 9 de Julio. En este caso, bueno, agrupamos 2 años, 2 campañas. En el balance pudimos agrupar 8 híbridos, y eso sumó 21 sitios de ensayo. No sé si lo habíamos comentado, pero bueno, el criterio siempre es primero, para balancear la matriz, siempre primero balanceamos híbridos y después sitios para perder el menor número de datos posibles. Bueno, y en este caso el análisis va a ser un poco el mismo, el promedio, con un promedio de 9.200 kilos. En este caso, fíjense que el material muestra, que otra vez se muestra con potencial, se muestra dentro del grupo de los más rendidores. En ese promedio general de las 2 campañas quedaría tercero. Y en este caso, la pendiente queda con un poquito inferior a 1, si bien está dentro de los más estables. En este caso seguramente estuvo asociado a algún ambiente no tan bueno, o de los menos buenos de la red, con lo cual otra vez refuerza un poco ese concepto de estabilidad. Y acá simplemente el resumen de lo que fue la presentación. Las redes que vimos Siembra Temprana, con Crea Sur Santa Fe y INTA Oliveros para lo que es la núcleo, INTA Balcarce para el sur, Rizzo para el oeste, Crea Norte de Córdoba para tardía. En todos los casos agrupamos más de 2 campañas, lo cual le da bastante solidez a la información. Los promedios, bueno, los promedios de las redes siempre también son bastante altos para cada zona, pero en todos los casos estuvo por encima de los 8.000 kilos de rinde. Esto, digamos, el comportamiento del híbrido y la cantidad de localidades comparadas, digamos, un poco asociada al número de años, son, digamos, un buen número para cada zona. Y el ranking, bueno, siempre estuvo dentro de los primeros, creo que en la peor localidad fue la peor red, quizás fue la del CREA Norte de Córdoba, pero está dentro de los primeros 6, que es una red, como aclaraba Héctor, con mucha presión de cogollero y de tizón, digamos, donde la tecnología empieza a tener un juego bastante fuerte por sobre genotipos, quizás. Básicamente eso.
No sé si hay preguntas. Nosotros tenemos un stand acá enfrente. Cualquier consulta estamos disponibles. Este tipo de análisis es el tipo de análisis que nosotros hacemos habitualmente con toda la masa de datos. O sea, sumado a esto se le suma todo lo que es información propia. Y hay otras redes y otro tipo de información, digamos, para cada material. Digamos. Acá por una cuestión de tiempo estaba más acotado el 66 a estos ambientes que entendemos que por ahí son las zonas con mayor nivel de producción. Pero bueno, esto está disponible para todas las zonas y todos los híbridos, así que cualquier consulta se acercan. Si no hay preguntas, yo te quería decir uno. ¿No Sí. podés volver 2 transparencias? Sí. A esa. Está. Veíamos en la siembra tardía, en la única red de siembra tardía, que el híbrido se comportó con un B buenísimo, ¿no? Respondió mucho al ambiente y sin embargo quedó posicionado sexto. Esto estaría hablando de que el híbrido o que los ambientes de tardía son en general malos y por eso un híbrido que responde tanto al ambiente quedó un poquito peor posicionado que en las siembras tempranas. Sí, en realidad ahí seguramente si uno abre la red, lo que se va muy probablemente lo que se encuentre es que con esa pendiente de 1.14 tenga alguna localidad que fue muy buena, seguramente alguna localidad con riego del norte de Córdoba, donde el híbrido se destacó muchísimo, mostró mucha interacción con ese ambiente y entonces eso hace que la pendiente o sea, es como que esa recta que nosotros veíamos al principio se levante más. Entonces el híbrido queda muy asociado a esos ambientes de alta. Y por ese motivo después queda sexto, porque en el promedio eso se te termina diluyendo. Perdón. No sé si... Sí, y si vos tomás la curva de regresión comparada con el ambiente, vos lo que verías si hiciéramos toda la regresión de todos los ambientes, verías que está inclinada hacia arriba y achatada hacia los peores ambientes. O sea, pero lo que tratamos de mostrar que en esos peores ambientes el híbrido se comporta como la media del ensayo y se destaca en los ambientes altos. Entonces se empina mucho más, posiblemente por lo que decía Leo, que en ese grupo de localidades comparadas, alguna haya sido muy buena, donde el híbrido se destacó. Otra cosa a tener en cuenta es la zona donde fue el análisis, que es una zona, digamos, donde los ambientes, que son ambientes bajos, seguramente claro, sean ambientes con mucha presión de cogollero y con mucha presión de tizón. Entonces, digamos, los ambientes de baja son muy bajas. A lo mejor seguramente esos ambientes sean ambientes de 3.000 kilos. Fíjate que creo que el promedio son 8.000 kilos, entonces vos posiblemente en esa zona se logran rindes de 3.000, 4.000 kilos promedio en algunas localidades y otras que posiblemente estén arriba de los 12.000 o 13.000 kilos. Entonces tenés una amplia variedad, un rango amplio entre la máxima y la mínima. Mientras que en zonas más estables como núcleo, entre el rinde máximo y el mínimo no hay tanta diferencia. Entendido. Otra pregunta más, y si el micrófono está abierto para ustedes, pregunto yo porque ninguno levantó la mano. Mirando estos resultados, ¿qué importancia le dan a los resultados de la red para tomar decisiones? Porque está, me parece, ustedes son los que se dedican a esto, la pregunta de si qué paquete de híbridos va a ir a tardía, qué paquete de híbridos va a ir a temprana, si lo único importante va a ser qué evento tienen los híbridos de tardía, algo dijiste vos, Héctor, o creen que van a tener que como enfocarse de distinta manera dentro del programa de mejoramiento, pensar en un grupo de híbridos para tardía y uno para temprana. Sí, nosotros, o sea, de alguna manera nosotros tenemos caracterizados nuestros híbridos y sabemos qué respuesta tiene, digamos, a cada una de las variables que uno tiene en cuenta al momento de ponerse a producir maíz. Quizá ahí es el momento, o sea, esa decisión, la decisión más técnica, cuando uno dice, bueno, voy a ir a tardío, cuáles son las variables que tengo en cuenta y cómo cada uno de mis materiales está posicionado para eso. Y sí, digamos, nosotros en el programa de mejoramiento, el programa tiene localidades de tardía, localidades por ahí donde uno se asegura presión de ciertas enfermedades o de cierto paquete de adversidades, y entonces de esa manera vos, si bien no es un programa dirigido a tardío, sí, digamos, uno expone sus materiales a eso
a esas condiciones, sabe cuál es el comportamiento y puede hacer una recomendación técnica. Nosotros al momento de posicionar un producto con Héctor, decir, o por ahí quizás más particularmente Héctor, que trabaja en esa zona, decir, bueno, anda con este producto o no vayas con este, o en qué condiciones sembrar cada uno. Sí, un poco sumando lo que dijimos al principio, que el objetivo de las redes es generar variabilidad, generar ambiente, someter al híbrido a distintas situaciones y presiones, y más con el manejo del productor, mucho mejor. El ideal de híbrido buscado creo que no solo por Sulzer, sino por el resto de las empresas, es tener el híbrido con mayor potencial de rendimiento y con la mayor defensividad a todo tipo de adversidades, ¿no es cierto? Después, los programas se van acomodando a distintas situaciones, y esta información lo que ayuda es para sentarnos con cada uno de ustedes, los productores, y poder tomar la mejor decisión en cuanto a performance de rinde y a defensividad. ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, le agradecemos a ustedes por venir, a la gente de Sulzer por la presentación, y me parece que damos por concluido el taller.